de historias de propósito de vida hoy, muy enfocados en lo que hemos estado hablando y muy de la mano con este tema que tiene que ver con un café para crecer. Y quiero decirles eso, miren, yo me disfruto mucho el tema de las historias. ¿Por qué? Porque de las historias aprendo mucho. No aprendes tanto del texto, del, como de la teoría de las cosas, como de las historias de vida de las personas. La vez pasada les hablaba de una película que se llamaba Talentos Ocultos y era de tres mujeres que en la época más difícil para las personas negras eh, trabajaban en la NASA y ellas eran máquinas calculadoras sencillamente y ellas lograron eh, ir surgiendo dentro de ese mismo espacio en donde tantas personas las rechazaban. Y fíjense que es algo supremamente importante, cómo a través de la historia de otras personas podemos reconocer nuestras propias historias. Vamos desde aquellas que son de película, porque vamos a ver algunas de película, hasta aquellas que son con las cuales convivimos. Y todas son importantes para aprender. Así que pónganse cómodas, lápiz y papel, porque vamos a ir tomando nota de estas historias. Voy a hablarles un poquito de temas que para mí son clave y que para ustedes van a ser herramientas fundamentales para encontrar ese propósito de vida, eso que realmente nos motiva, eso que no es que lo haga una vez en la vida, sino que va a ser reiterativo, que lo voy a poder hacer una y otra vez. Vamos entonces con eh, la definición de propósito de vida con la que nos hemos venido acompañando y quiero que la volvamos a leer y es, nuestro propósito de vida es el rol que Dios te dio en el mundo, cómo servir al mundo una persona a la vez, uno a la vez. Tu propósito está donde están tus pasos, porque si tú te permites estar alerta, siempre estarás dirigido para cumplir ese rol. Y hoy vamos a ver cómo personas han cumplido roles para poder marcar esa huella en otras personas. Sacar esa sonrisa, como les decía en la invitación. Para mí es tan importante ese efecto de generar en las otras personas una sonrisa, de generar en las otras personas un momento agradable, porque justo ahí es donde tú ves la gloria de Dios. Tú ves cuando puedes generar en otra persona ese sentido de agradecimiento, ah, chévere, algo pasó bueno en mi vida y no somos nosotros, somos sencillamente herramientas útiles en manos del Creador. Así que con esto que les estoy hablando, quiero arrancar con una historia que para mí es muy importante. La vi, la vi y la primera vez que la vi me gustó mucho. Entonces vamos a arrancar con esta historia, pero miren, quiero que en cada una de las historias, como siempre yo los reto, esta vez no lo escribí, pero aquí va mi reto de hoy, siempre lo reto. Mi reto de hoy es en cada una de estas historias encuentre cuál es el punto en donde usted se identifica con esta historia, cómo usted se identifica en cada uno de estos personajes que voy a hablar, algunos muy lejanos, otros muy cercanos. Y les voy a hablar uno por uno de cómo ellos han desarrollado y nosotros hemos visto cómo cumplen su propósito de vida, por lo menos yo. Entonces, vamos adelante con nuestro primer personaje. Y este personaje es fantástico. No les puse aquí al actor, sino al real Pechadas. Y para mí él es una voz, ese es su propósito de vida. No es ser médico. Para los que conocen un poquito, una película que a mí me marca mucho y me encanta, sí, así es, Carol. Su historia es maravillosa porque desde su niñez, cómo fue marcado en su niñez, cómo supera su niñez
y cómo a través de esa misma superación y de su propio autoconocimiento, él logra encontrar algo que él mismo llama lo más curativo, es el amor, el humor y la creatividad. Y él dice, yo soy un payaso y yo soy un payaso y un médico. Y vieran cómo se viste este señor. Y es bien interesante todo lo que él está haciendo y lo que comenzó a hacer. Fue uno de los mejores en su facultad. Fue una de las personas que comenzó a promover la humanización en las facultades de medicina, que se enseñara en las facultades de medicina. Es un efecto que viene mucho por influencias de personas como él, y no solo él. Entonces, es sorprendente cómo en este momento nosotros podemos con nuestro propósito de vida, con nuestras acciones, con lo que hacemos, impactar alrededor. Fíjense que hay algo muy importante y quiero aquí compartirles algo. Perdón, voy a hacer este ejercicio y quiero compartirles algo. Resulta que hace algún tiempo estoy trabajando con el área de la salud y para mí ha sido muy complicado conocer eh, el interior del área de la salud. Porque cuando yo vi esta película y yo entendí el propósito de vida de Chávez, y que realmente era llevar ese mensaje de amor, y voy yo a entender este tema de salud en nuestro país, tan difícil, tan complejo, en donde, o sea, la ley dice, sí, tienes que darle calidad a tu paciente, y la calidad incluye la humanización, pero en nuestro día a día, la humanización de de reales nuestros médicos no es una práctica muy normal. Entonces, el impacto que él puede tener alrededor de las personas que tiene a su lado, desde que él comenzó en su ejercer, desde que trabajó en su proceso, desde todo el movimiento que él ha hecho con la risoterapia, desde todo el reconocimiento que él hace al ser humano para ser tratado como ser humano y no como un número más dentro de la medicina, es maravilloso. Entonces, cuando nosotros reconocemos lo que podemos hacer sencillamente con una pasión que hay en el corazón, él no quería curar una enfermedad X. Él sencillamente quería poder sanar absolutamente todo aquello que pudiera sanar a través de algo tan sencillo y ni siquiera era la risa, era el amor, porque así lo dice, el amor, el poder demostrarle amor a ese paciente que tú estás, el interés y el respeto por la persona que está ahí enfrente. Entonces, el poder inculcar eso a otras personas, entonces nuestro propósito de vida y cómo él conecta, cómo usted se conecta con eso, cómo ¿cómo puede usted a través de lo que hace en su día a día? Y ahora la pregunta es para usted. En su día a día, nosotros, ¿qué estamos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos haciendo? ¿El amor está presente en lo que hacemos? ¿Nosotros podemos decir que somos unos promulgadores de amor dentro de lo que nosotros hacemos? Porque fíjense algo y me gustaba mucho de lo que leía de Pech Adams. Mire, es una de las historias que a mí me gusta. Él es un hombre que todavía está vivo. Oro por él porque es un hombre que dice que no cree en Dios. Pero el amor más grande que puede encontrar está ahí. Y, y tiene una teoría tan impresionante acerca de cómo puede el buen trato y estudios demostrados, el buen trato, el rodear a una persona de toda esta buena atención, de todo este amor, de todo este respeto, apoyar un proceso de recuperación, apoyar un proceso que las células comiencen a funcionar de una mejor forma. Entonces, fíjense que esto es uno de los ejemplos que a mí me encanta poder compartir con las personas, porque es un ejemplo que realmente para mí es un cambio total.
Cuando nosotros en la ley 100 nos dicen, sí, calidad de vida, y por allá en el 2011 nos volvieron a recalcar, sí, ustedes tienen calidad de vida, pero nuestros profesionales, y si hay alguno en sala, eh, nuestros profesionales todavía nos hace falta. Hoy ya tenemos enfoque diferencial, hoy ya tenemos muchas cosas en la salud, pero es uno a uno. Esto se construye persona a persona. Si usted tiene hijos y si sus hijos quieren ser médicos, usted está construyendo parte de ese propósito de vida, porque somos nosotros, las personas, las que construimos, no las leyes, no los gobiernos, somos nosotros, las personas, los que construimos esto, porque esto es a través del amor, es a través de nosotros tener un propósito con las personas. Entonces, fíjense que este personaje, a mí me encanta su historia, cómo él impactó todo un área y con cosas sencillas, como decir, es que cualquiera puede curar a otro, desde el punto de vista, obviamente, desde el respeto en la medicina, y es brindarte atención, es estar ahí en el momento en donde la persona lo necesita, en el momento en donde la persona necesita un apoyo. Otro, Otra historia que me gusta mucho, y aquí se las voy a mostrar. Estas son historias de película, por eso les decía que me voy de las de película. Ben Carson es una historia de un hombre magnífico, un médico, un cirujano, que es una cosa impresionante lo que ha hecho este señor, porque él estudió, miren, este hombre, eh, su mamá no sabía leer y su mamá tenía sus dos hijos, él y su hermano mayor. Ben Carson trabaja en el Hospital Hopkins, todavía vive, y él ha hecho cirugías de craneoencefálicas supremamente complejas. Es un cirujano de esos durísimos, muy experimentado, porque él estudiaba y estudiaba y estudiaba de una forma, porque cuando estaba muy pequeño, desde pues cuando estaban en adolescencia, su mamá los mandaba a la biblioteca a leer. A diferencia de ver televisión, los mandaba a la biblioteca a leer. Por favor, hagamos eso con nuestros hijos, porque nosotros ahorita les entregamos un celular o sencillamente les prendemos el televisor. El leer es una cosa fantástica para poder nosotros entender y encontrar algo diferente, encontrar conocimiento. El conocimiento nos ayuda, el aprender cosas nos ayuda. Este hombre hizo cosas, aprendió en su tarea y su conocimiento, la mamá le decía, las respuestas están en tu cabeza, porque tú has hecho el ejercicio, entonces las respuestas están en tu cabeza. Y él se sentaba con lápiz, siempre me pareció muy particular que él siempre se sentaba con lápiz, escribía y escribía y escribía y investiga cada caso hasta que logra el resultado. En este caso, este hombre, su propósito, además de dar esperanza y además de tener un trato tan humano con sus pacientes, es una persona que eh, salva el momento, la angustia de la persona. Obviamente sabemos que la vida de nosotros está en las manos del Señor, pero es usado para poder hacer el ejercicio, estudió, se preparó y se comprometió con su ejercicio. Ahí vemos dos puntos muy diferentes en la medicina y me gustó traerlos así. Uno en donde totalmente es el enfoque médico, en donde su profesión es su propósito y lo está cumpliendo y ha logrado salvar muchas vidas en el caminar. Y por el otro lado, como sencillamente siendo una voz y siendo una alerta de las cosas humanas que deben suceder dentro de esta área que es la medicina, que es tan compleja para nosotros. Entonces, son dos ejemplos que les tengo, que tu propósito de vida puede estar dentro de tu profesión, fuera de tu profesión, hablando de tu profesión o totalmente fuera de tu profesión. Pero no es desconectado, no es
eh, conectado, es en donde sencillamente tú estés. Y estos dos ejemplos son casos muy claros de ello. A mí me gusta mucho ver estas historias porque nos llevan a reflexionar qué estamos haciendo nosotros, en dónde estoy yo dedicando mi tiempo, qué estoy haciendo yo realmente con mi tiempo hoy en día. Eh, este tema que hablan aquí, la primera cirugía que él realizó de las dos siamesas que tenían sus cabecitas pegadas, fue un tema maravilloso y realmente impacta, nos impacta, es un tema de compromiso. Vamos un poco más allá y ahora quiero que nos vayamos de este mundo médico, que salgamos un poco de este mundo médico y nos ubiquemos en, en el mundo de las mujeres, en el mundo de nosotras las mujeres. Cómo para nosotras muchas veces nuestro pasado y todo lo que sucede alrededor y la misma sociedad y nosotros, el creer nosotros que la sociedad está en contra de nosotros, porque cada uno, hombre y mujer, cada uno tiene su función en este mundo y cada uno de nosotros tenemos un propósito en este mundo. A mí me gusta mucho y les voy a compartir la historia de una mujer maravillosa y es una mujer en la palabra que a mí marca mi vida mucho y es Rahab. Pocos la conocen en la palabra, pero resulta, esta mujer cumple su propósito por lo siguiente. Estaban a punto de entrar a una ciudad y ahí voy a hablar de otro propósito. Vamos a conquistar una ciudad, esas son las murallas de la ciudad de Jericó. eh, y estaba el pueblo de Israel a punto de entrar a la ciudad de Jericó. Mandan un par de espías para poder investigar la ciudad y estos espías quedan adentro, atrapados en la casa de ella por cosas del destino, realmente porque el Señor así lo quiso, y ella en ese momento eh, los ayuda teniendo fe, ejerciendo su don de la fe y pensando realmente de manera ágil, rápida, lo coge, los esconde y dice, bueno, estos hombres los tengo que esconder, que resguardar en algún momento porque el Dios de ellos realmente es un Dios que salva. Esta historia de esta mujer es una historia de fe, es una historia maravillosa, es una historia que encontramos en el libro de Josué en la Biblia y es una historia que nos marca porque desde en sus inicios esta mujer es una mujer que tuvo un hijo y vive con sus papás, su papá poco, el ingreso en su casa es difícil, ella le toca salir a trabajar, sale, trabaja como prostituta, es complejo su vida y ella dentro de ese mismo trabaja y dentro de eso mismo tiene fe y ahí se cumple un propósito. Entonces, hoy, así como hablamos de las personas de película, como les dije al principio, personas tan comunes, tan normales, tan nosotros, tan como Rahab, una mujer que sencillamente vivía y necesitaba darle de alimento a su hijo. Y en esa época, pues las mujeres poco podían trabajar, no podían trabajar realmente. Y era la labor que podían hacer. En, ese, en esa labor la encuentra el Señor y le dice, te voy a usar para un propósito. Y tú vas a salvar a dos espías y vas a entrar en mi linaje. Miren, es tan impresionante la historia de esta mujer porque dentro de lo que ella hace, el propósito que ella tiene y después ella es rescatada, lo que hace que su familia sea rescatada y en ese rescate de su familia, ella termina casándose con Salmón. Salmón termina dentro de la descendencia del rey David y obviamente en la descendencia de nuestro Señor Jesús. Y
Es importante que nosotros entendamos que estar en el momento correcto y hacer lo correcto, estar con los oídos atentos y con nuestros dones dispuestos y nuestros talentos, nuestras manos dispuestas a hacer lo que tenemos que hacer. No tenemos que tener, y les pongo los dos puntos totalmente opuestos. No tenemos que ser pues, el más pues, médico especialista en cirugía de la cabeza. Sencillamente una mujer sencilla. Y esto es parte de lo que es cumplir el propósito. A mí la historia de Rafa marca mucho porque es audaz y es usada y es fe. Es sencillamente fe. Es su fe completa puesta en hagámosle, hagámosle por fe. Y así lo describe la palabra. Otra mujer, y aquí vamos a las que tengo aquí cerquita, y quiero ponerlas más cerquita. Miren, Samara. Samara Perafán es una mujer que conozco hace más o menos unos 5 años. Samara ella se dedica a la parte de finanzas, es una gerente de una empresa multinacional, pero tuvo un sueño, tía, y su sueño, y si aquí en sala hay alguna persona que la conozca, eh, su sueño un día fue de unas flores. Ella soñó con unas flores y soñó entre eso que era una mujer que eh, le hablaba a las flores y ella tenía ese sueño. Y ella tiene un llamado importante y lindo con mujeres. Y ella hace un trabajo muy hermoso con mujeres. Y dentro de su día a día y de sus finanzas, y trabaja y viene y va, y trabaja también con mujeres. Dentro de su ocupación todo el tiempo. Está atenta a su hija, a las mujeres que tienen su entorno, incluida a mí. Y cada una de las personas que estamos a su alrededor, sabemos cuán especial es esta mujer. Entonces, el ejercicio de cumplir nuestro propósito de vida pasa, miren, estar atenta y escuchar, hacer lo correcto. Miren, esta frase que les he puesto arriba es muy importante porque es lo que nosotros tenemos que decir, como les decía la vez pasada, es tan importante tener ese oído atento siempre que nosotros estamos en el día a día trabajando y en nuestro estar ocupados vamos a encontrar nuestro propósito. Mire, esta mujer me encanta precisamente por esa labor que hace maravillosa, pero desde que antes que la comenzara a hacer, eh, siempre ha buscado ayudar, estar en qué hago para que otras personas puedan surgir, siempre en pro de eso. Y ahorita vamos a hablar un poco del resumen de lo que todos estos personajes tienen en común. Hablemos un poco de otra persona y aquí les voy a presentar a la más bella de todas, a la princesa de esta casa, de este hogar, y es Margarita. Ahí está un poquito pixelada la foto, pero en el centro ven a doña Margarita. Ella es mi mamá. Mi madre tiene un propósito maravilloso y si ustedes ven esas 4 mujeres alrededor, son las tejedoras que se reúnen. Y me encanta cómo se cumple el propósito, porque ellas, mientras se enseña, también se escucha, acompaña, aconseja, da ánimo y entrega amor. Entonces, el propósito de nuestra vida pasa por esa palabra, por entregar amor, por estar atentos, por escuchar, por hacer lo correcto y porque en tu día a día, así sea enseñando un punto cadeneta, tú puedas entender cuál es tu propósito, que es dar una palabra. Así sea como mirábamos a Samara mientras que estás explicando cómo hacer un presupuesto,
Saber que estás ayudando a mujeres a salir del mundo de la prostitución. Saber que mientras que estás sencillamente organizando una escapada de un par de hombres, estás construyendo la historia y estás construyendo que más adelante tú vas a ser el linaje del Salvador. Entonces es escuchar y estar atentos a hacer lo correcto. Entonces, propósito de vida. Estas son personas reales, personas que están en este mundo, personas que son de aquí, personas con las que vivo, convivo. Miren, para que no crean que solo son mujeres, también tengo hombres. Mi maestro, un hombre maravilloso, que admiro grandemente. Es un hombre que escudriña, que estudia, arquitecto de profesión, hace unas maravillas arquitectónicas. Uf, hay un sitio que se llama Trino. El diseño de Trino fue hecho por él. Es espectacular. Rodrigo ha hecho unas cosas maravillosas en la arquitectura, pero adicional a eso, tiene un don maravilloso que el Señor le dio, que es que enseña, aprende para poder enseñar la palabra. Y él llega a tal punto que nos hace cuestionarnos a cada uno de sus estudiantes. Tenemos clase los jueves, jueves tras jueves. Él logra ese cometido y su propósito es realmente el llevar ese mensaje. Y lo logra yo salgo totalmente encantada cada jueves. O sea, el jueves yo a las 6 de la tarde me perdí, me fui, no estoy, porque, perdón, a las 7 entro a clase y ya, me desconecto. Son personas reales que sencillamente han decidido permitir que sus planes sean cambiados. Porque imagínense un arquitecto en ese proceso. Imagínense una persona dedicada a gerenciar una empresa de temas financieros. Cada persona en su ejercicio va encontrando su propósito en la medida en que escucha, es capaz de escuchar y es sensible a esa guía, a esa orientación, a esa voluntad que nosotros sabemos que tenemos que estar atentos. Entonces, estar atentos pasa mientras que nosotros estamos caminando. Cuando nosotros caminemos, cuando nosotros estamos en el ejercer, en el trabajar, en el día a día, en el hacer las cosas, van a pasar. Y por eso les decía que hoy quería contarles historias de personas reales. Personas así, de películas maravillosas, que están haciendo cosas magníficas, pero también personas de nuestro día a día que hacen el ejercicio. Y algo supremamente importante que para mí es muy valioso, y es que estas personas entregan amor. Para mí es lo más importante, estas personas entregan amor. Y cuando yo encuentro a estas personas entregando amor, yo digo, wow, porque el propósito de vida se cumple cuando tú logras conectar con otra persona, cuando tú logras ese gozo en el corazón porque pasó algo en otra persona. Les decía la vez pasada, si tu propósito de vida está siendo egoísta y para ti mismo, cuestiónate, no es propósito de vida, es tu propósito, es tu solito propósito para ti. Entonces, miren el ejercicio y miren cómo ahora vamos a ir recogiendo un poquito de estos personajes que mientras que los hacía, y yo me acordaba, mientras que hacía el de Rodrigo, me acordaba un poquito de todas mis clases, ¿no? Pero también de conocerlo como arquitecto, porque tuve la oportunidad de conocerlo como arquitecto le hice alguna asesoría a él para su empresa y fue muy interesante conocerlo en los dos aspectos y ser la misma persona, el mismo ser humano, con sus obreros con sus obreros en la obra y con nosotros en el aula.
Es la misma persona transparente. Me encanta. Eso me encanta de los seres humanos. Cuando cumplimos propósito, somos transparentes, somos los mismos en todas partes. Entonces, esa transparencia es importante. Ese ser tú mismo en cada uno de los sitios donde vas. ¿Y tú? ¿Cómo puedes cumplir tu propósito y vivir día a día? Miren, este es un punto que yo les decía la vez pasada. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Ya les decía cuán engañoso es el corazón y cuán complejo es nuestro entendimiento, porque nuestro ego nos juega unas pasadas muy feas, sobre todo cuando nosotros comenzamos a creer que estamos logrando cosas. Yo tengo una frase y es pincha tu ego. Señor, pínchame el ego, por favor. Todos los días le digo, cuando algo está saliendo así, uff, pínchame el ego porque es que yo sé que no soy yo. Yo sé que estás actuando a través de mí. Y ahí es donde está la importancia. Entonces, ese poder, nosotros entregar la confianza y saber que estamos caminando y que Él está respaldando. Busca la voluntad de Él en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. Por eso les decía, y por eso hay una frase constante, estar atentos a escuchar y hacer lo correcto. Porque muchas veces, y miren, ay Dios, y eso nos pasa, muchas veces escuchamos, pero somos tercos y no queremos tomar decisiones. Y nos queremos quedar ahí, y nos quedamos ahí. Y nos quedamos en un punto muy complejo de ni quiero avanzar, pero, o sea, y peleo yo conmigo mismo y con lo que debo hacer. Y es difícil. Simplemente déjese usar, disfrute. Mire, es disfrutar de vivir día a día y de hacer las cosas que realmente amamos hacer, porque con tu propósito, con ese poder hacer que amas hacer. Y vamos a ir un poquito a esos puntos que unen en común todos estos aspectos, porque ahí es donde va. El primer punto que une a todos estos personajes de los que les hablé aquí y que para ti van a ser importantes en el proceso. No pienses en tu propósito como la fuente de tu ingreso. Ojo con esto, porque si es la fuente del ingreso, comienza a hacer negocio. Es algo que te apasiona y lo harías aun si no te pagaran nada y que en realidad no te pagan. Esa es la verdad. A nosotros no nos pagan por cumplir nuestro propósito. Nos pagan por trabajar, pero realmente cuando nosotros estamos cumpliendo propósito, nuestro tesoro lo estamos guardando allá, no aquí en este mundo. Propósito está conectado con la palabra servir, está conectado con la palabra dar. Esas tres palabras van conectadas y márquenlas en su corazón. El propósito está conectado con el servir, está conectado con el dar. ¿Y dar qué? Tiempo, talentos. Y ahí es donde vas a encontrar ese resonar de tu vida. Entonces, siga escudriñando en su corazón, siga preguntándole, siga en su día a día trabajando y haciendo, en la medida en que usted hace, en la medida en que usted puede hacer cosas, va a poder encontrar en su hacer eso que resuena y que usted diga, oh, esto fue. Y créame que el día que lo haga, usted va a sentir ese gozo en el corazón maravilloso, porque además va a ver al otro reaccionar y sonreír. Eso es maravilloso. Punto dos, para que lo tengan en cuenta. Todo aquello que la gente recibe con agrado de tu parte, ojo con eso, todo lo que la gente recibe con agrado de tu parte, préstale mucha atención, porque muchas veces nosotros pensamos que no somos buenos, pero nosotros somos un juez muy duro. Miren, identifica y enfoca dos palabras para este punto 2.
Cuando nosotros logramos identificar en qué es eso que resuena, qué es eso que la gente recibe con ese amor, qué es eso que realmente a la gente le dice, ah, gracias, porque me sentí bien cuando hicimos esto, cuando trabajaste contigo, cuando me brindaste este apoyo. Ahí se cumple. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esa identificación, decimos, listo, aquí puedo seguir. Identifique. Y en ese propósito comienza a trabajar, a seguir creciendo. Cuando usted identifica su propósito de vida, usted comienza a seguir trabajando en él. Y ya sabe que lo tiene. Entonces, si mi propósito es ser una voz y llevar un mensaje, pues sigo preparándome para que ese mensaje cada vez sea mejor. Pero igual, si lo puedo dar sentado en un jardín con nada en mis manos, o si lo puedo dar con toda la tecnología que tengo hoy, bien. Si estoy sentada tomando un café y doy el mensaje, bien. Cualquiera que sea el punto está bien. Pero identifique qué son esas cosas en donde usted puede generar valor a otras personas. El generar valor a otras personas. Igual estamos hablando de entregar amor. Ese es el punto más importante, el entregar amor. Vamos con el punto 3. Este me gusta mucho. Y miren que me parece muy... Eso cuando le decía a la mamá, mire usted con quién se junta, viene de aquí. Júntese con la gente que sume a tu vida para dar y para recibir. Hay algo muy importante. Cuando nosotros comenzamos a pensar en propósito, a pensar a poder ser enfocados en ese cumplimiento de propósito de vida, hay dos cosas que pueden llegar a pasar. Una de ellas, que no es tan agradable, es que las personas comiencen a aprovecharse de ciertas situaciones. Y hay personas que desafortunadamente hacen eso. No podemos negar eso en la vida, que existen personas así. Nosotros tenemos que identificar, sobre todo cuando estamos siendo piedra de tropiezo. ¿Y por qué voy a hablar de esto en este momento? Porque yo necesito estar con personas que me inspiren a ser productivos, ¿sí? Y que me inspiren a poder ayudar a otras personas y personas a las que yo pueda ayudar. Por eso les digo, juntarme con personas que me inspiren para dar y para recibir en ambas situaciones. Pero hay momentos en donde nos volvemos esa piedra de tropiezo para que el otro no aprenda en la circunstancia a la que está viviendo. Pensamos que nuestro propósito es salvar el mundo. Y ojo, alerta. Eso sí, póngale sirena. Usted no es el salvador del mundo. Salvador solo hay uno y murió en una cruz y gracias a él tenemos salvación, tenemos sanidad y hoy podemos decir somos hijos de Dios. Pero usted no es el salvador. Y eso pasa muchas veces cuando las personas creen que el propósito es voy a rescatar a las personas o voy a salvar a las personas. Mucho ojo con eso, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo, ninguno de nosotros tiene ni siquiera la capacidad de convencer a otra persona. Entonces, o el punto más importante aquí es que la otra persona está viviendo un proceso. Si yo puedo ayudarte dentro de mi propósito de vida, qué chévere, pero yo no puedo llevarte, abrazarte, cargarte y arroparte y llevarte como, porque hasta los hijos tienen un punto en donde uno los tiene que soltar y dejarlos vivir, porque ellos también tienen que experimentar. Entonces, mucho cuidado en donde a veces sentimos que nuestro propósito es salvar o ayudar a las personas y terminamos perjudicando a las personas. Entonces, ojo con este tipo de cosas en donde nos vamos desviando y nos pensamos salvadores del mundo. No somos salvadores. Salvador, como les digo, solo hay uno. Y él ya ascendió a los cielos. Entonces,
ese propósito es tan importante, es poder identificar y poder rodearnos de las personas correctas. Cuando una persona está de tu lado y tiene y comienza a generarse esas dependencias, saber en qué momento también hacer el corte de las dependencias. Experimentar nuevos entornos es súper importante, juntarte con personas nuevas para que al principio va a ser difícil, pero eso te va a permitir experimentar para nuevos propósitos. Vamos con el punto número 4 y el que más me gusta y me parece supremamente interesante. Y es que solo lo que amas hacer podrá ser trascendente. Solamente lo que amas hacer. Tú no vas a resonar con algo que no ames hacer, porque lo vas a hacer con pasión y se te va a desbordar el amor por hacerlo y te vas a entregar de manera absoluta, solamente ahí. Cuando tú entiendas, o sea, cuando tú digas, esto es, y no importa la hora que te acuestes, y no importa la hora que haya que despertarse, y no importa lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con amor. No importa la situación por la que estés pasando, vas a cumplir ese punto. ¿Por qué? Porque es lo que amas y eso te va a hacer trascendente. Solamente eso. Miren, el trascender, el dejar huella en otros, el poder dejar un legado, es tan importante y ahí hay propósito. El que otra persona pueda decir, ay, sí, dejas un legado en la otra persona. Esos puntos, esas cosas importantes que tú puedes entregar a esa otra persona, es darnos. El propósito es darnos. Acuérdense, las tres palabras. Propósito tiene que ver con servir y con dar. Así es. Entonces, yo los invito a que en estos personajes que vimos, desde los de película hasta los más terrenales, ustedes se encuentren, ustedes se identifiquen tanto con Perchance, con su ideología de sanar con amor y con risa y con un buen trato, tanto como aquel que estudia, que es juicioso, que es supremamente enfocado y que quiere hacer y realmente su propósito fue estudiar para poder salvar vidas a través de su conocimiento y para eso lo tiene dedicado el Señor y así es. Y logra hacer cirugías supremamente complejas y ese es su propósito. Así como mujeres que sin importar su pasado, porque el Señor se olvida de tu pasado cuando tú decides servirle a Él y dices, hasta aquí llego y decido servirte y decido cumplir mi propósito de vida. Y sencillamente tu pasado queda en el pasado y te da una nueva vida, así como aquellas mujeres que desde su misma profesión, desde su mismo ser, deciden dar para que otras puedan ser y puedan salir de procesos que no han podido salir. Así como personas que de su amor y de su entrega y de su conocimiento dan a otras y dan su tiempo y dan su consejo y ponen su hombro para que sencillamente otros puedan llorar. Así como aquellos que se dejan usar para poder transmitir un mensaje y llevar un mensaje una persona tras otra persona en el conocimiento que nos tiene que llegar al corazón. Todos ellos son personas importantes que realmente han creado para mí, para Giovanna Arisa, han dejado una enseñanza grandísima en mi vida, han dejado huella en mi vida. Los que tengo cerquita los amo, los quiero tener cada día más cerquita. Y en este tiempo, yo lo que hago es tomar nota de cuáles son esas cosas que admiro en estas personas y cuáles son esas cosas que yo puedo aplicar también en mi vida.
porque nosotros estamos hechos para poder mejorar todos los días en nuestra vida y ser esa vasija de barro que el Señor todos los días va moldeando y va moldeando para el cumplimiento de su propósito. Así que tengan claro que están en este mundo para el cumplimiento de un propósito, que están en este mundo para lograr ese propósito, y cada vez que nosotros hacemos nuestro ejercicio de transmitir conocimiento, de entregar conocimiento, de poder darles eso que tenemos en el corazón, así como lo hago yo aquí, cada miércoles. Los espero el próximo miércoles. Vamos a cerrar el tema de un café para crecer aquí, de diagnóstico de un propósito. Vamos a hablar un poquito de experiencias que hemos tenido. Vamos a tener un par de personitas que nos van a acompañar en un café para crecer contándonos acerca de sus propósitos de vida cumplidos. Y muy importante, no te olvides de esas cosas que vienen anotando en esos retos. Cuando yo los reto, eso es un efecto que hay aquí en nuestra cabeza. La loca de la casa dice, me está retando. Y automáticamente se activa. Y se activa para hacer un ejercicio. Se activa para que usted también se cuestione. Y esa es una de las tareas de un café para crecer. Permitirnos ser cuestionados, permitirnos hacer que algo pase en nuestra vida.